5 y recibimos ahora en RPP al ensayista Álvaro Vargas Llosa. Muy buenos días, Álvaro Vargas Llosa. ¿Qué tal, Fernando? Encantado de estar contigo. Gracias. Bueno, usted ha participado activamente en la campaña electoral y, por supuesto, forma parte de aquellos que después de haber combatido al fujimorismo desde el año 92, pidieron ahora el voto por Keiko Fujimori. Estamos en una circunstancia particular que está marcada por un escrutinio difícil y con muchas observaciones ahora, lo cual ha dado lugar a una atención general, y en este contexto se ha producido la conversación telefónica entre el presidente de la República y su padre. ¿Se ha pronunciado usted vía tuit sobre esto? Quisiéramos conocer qué opinión tiene en general sobre el momento que está viviendo el Perú y qué es lo que le parece razonable que cada una de las autoridades concernidas deba hacer. Cómo no, Fernando, muchas gracias. Antes quisiera decir que en los últimos días he recibido una multitud de pedidos de entrevistas de medios nacionales y medios extranjeros. He declinado absolutamente todas porque me parecía que lo correcto en este clima delicado que se ha instalado en el país era mantener la prudencia y además dejar que las autoridades electorales hagan su trabajo. Lamentablemente se ha producido el día de ayer una información que ha dado pie a una serie de especulaciones en muchos medios, y eso me ha obligado a aceptar esta cordial invitación y invitación de ustedes, que de otro modo no habría aceptado porque me parecía que no era el momento. Efectivamente, Fernando, se produjo hace 2 días, anteayer, una llamada del presidente. El presidente hizo saber a una serie de colaboradores suyos que tenía interés en conversar con él, con mi padre, de manera que esta llamada no era un secreto, la conocían por lo menos las personas a quienes pidió que lo ayudaran a contactarlo, y efectivamente se puso en contacto con él. Evidentemente sería una infidencia que o mi padre o yo en su nombre revelara el contenido de esta conversación, porque fue una conversación estrictamente privada. Lo que puedo decirte, Fernando, es que una vez producida esta conversación, una vez concluida esta conversación, mi padre se puso en contacto conmigo, me la relató, como es lógico, y me pidió 2 cosas. Me pidió que me pusiera en contacto con Keiko Fujimori para reiterarle en términos inequívocos su respaldo a lo que está haciendo, cosa que él considera perfectamente ajustada a lo que son las normas de conductas democráticas. Cuando una candidata siente que hay reclamos legítimos que hacer ante las autoridades electorales, está en su pleno derecho de hacerlos, y él respalda inequívocamente lo que ella está haciendo. Me pidió que se lo transmitiera en estos términos y así lo hice. Y luego me pidió, ya que él no tiene acceso a redes sociales y no está en estos momentos comunicándose con los medios de comunicación, que hiciera una muy breve declaración en su nombre, reiterando que a su juicio este proceso electoral no está concluido, que será el Jurado Nacional de Elecciones, el ente electoral, que tendrá que determinar al ganador o ganadora de este proceso, y que es muy importante que lo que está en marcha tenga lugar sin ningún tipo de interferencia política. De allí a concluir, como ha hecho un sector de los medios de comunicación, que hubo en esa conversación algo indebido, algo ilegal, algo inconstitucional, hay un trecho muy grande. Pero yo no puedo, lógicamente, y con eso concluyo, Fernando, entrar a detallar los términos de la conversación, porque, repito, fue una conversación privada y eso sería una infidencia. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, una conversación privada y debe mantenerse en ese ámbito, aunque en una circunstancia como esta es bien complejo. Pero lo que ha generado todo esto no solamente es lo que se pretende discutir en el Congreso de la República y lo que se está discutiendo en los medios de comunicación, a salir al propio presidente Sagasti a señalar que ha tenido que ver con contactos que ha tenido con diferentes personalidades de uno y otro lado para darle tranquilidad al país. En el espíritu de señalar que efectivamente esa ha sido la motivación de esta conversación, ¿podría confirmarnos usted que se ha tratado de
tratar de lograr algún tipo de tranquilidad en un momento tan complejo como este en la comunicación que ha tenido con su padre? A ver, Mónica, repito, no puedo referirme al contenido de la conversación. Lo entiendo bien. Sí puedo, por supuesto, responder la pregunta de otra forma. Puedo hacerlo de esta forma. Yo entiendo que el presidente, como probablemente 33 millones de peruanos, se da cuenta de que hay un ambiente muy delicado, una situación muy tensa, que además está bajo una atención internacional milimétrica, por así decirlo, y es perfectamente lógico que en ese clima cualquier autoridad, y sobre todo la del presidente de la República, tenga la inclinación de actuar en diálogo con distintos personajes y personalidades del país para tratar de poner paños fríos. De modo que si esa es su intención, en eso no hay nada que objetar. Yo añadiría, sin embargo, Mónica, que dada la alta carga emocional que hay en estos momentos en este proceso, dadas las suspicacias generalizadas que hay sobre este proceso, todos debemos, empezando por el presidente de la República, conducirnos de un modo que no solamente sea y esté ajustado a las normas de conducta constitucionales, sino que también lo parezca en todo momento. De manera que, aunque está en su perfecto derecho, como es lógico, el presidente de tomar contacto con distintas personalidades en este ambiente, desde luego como presidente, ¿quién puede reprocharle esa inclinación? También es cierto que en este clima de suspicacia, en este clima de desconfianza, cualquier conversación de esta naturaleza se puede prestar a una mala interpretación, y por eso creo que lo mejor que podemos hacer desde el mayor de los respetos es invocar a las autoridades del Poder Ejecutivo, también a la primera ministra, también a los ministros de Estado, a que mantengan la más absoluta, no solo neutralidad, sino apariencia de neutralidad también, mientras los organismos competentes hacen su trabajo. De otro modo, a lo que vamos a contribuir es a este ambiente incendiario que a nada bueno conduce. Permítanos ir, por favor, Álvaro Vargas Llosa, a una pausa y retomamos nuestra conversación con usted. Nuestro compañero Carlos Villarreal tiene una pregunta que plantearle inmediatamente después de la pausa. Estamos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú, Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, conversando con Álvaro Vargas Llosa. Señor Vargas Llosa, muy buenos días, ¿cómo está? Tengo dos preguntas. En primer lugar, usted dice efectivamente que a raíz de esta conversación podría soltarse en cualquier momento cualquier interpretación o suspicacia, y yo me refiero ahora a las reacciones que han habido en el Congreso de la República, en donde se está inclusive barajando la posibilidad de una censura al presidente Sagasti por esta conversación, por presuntamente violar la neutralidad electoral. Inclusive la califican de ilegal quienes al parecer tratan de promover esta censura. Quería pedirle justamente una opinión al respecto. Y otro tema, otro detalle que ha salido a raíz de la conversación. Sé que usted quiere mantener esto en reserva, pero en aras de la transparencia, ¿es cierto que su padre le pidió que el presidente Sagasti le pidió a su padre que le dijera a su vez a Keiko Fujimori que desistiera de sus reclamos? Mire, con respecto a lo primero, yo creo con respecto a lo primero que no conduce a nada bueno echar leña en la hoguera. En estos momentos lo último que necesita el Perú es aumentar la tensión ya existente y tratar de crear un vacío de poder a través de la destitución, la vacancia de un presidente que está de salida. No tiene ningún sentido esta iniciativa. En estos momentos la atención tiene que estar centrada en el trabajo de los jurados especiales y luego eventualmente en el Jurado Nacional de Elecciones, que es la instancia definitiva. Hay un cúmulo importantísimo de solicitudes de nulidad, hay un cúmulo importantísimo de actas observadas por votos impugnados. Yo tengo la convicción personal de que Perú Libre no ha jugado limpio en muchas de estas mesas, y eso es algo que tiene que ser revisado muy cuidadosamente por las autoridades electorales. Si en medio de este clima tomamos una iniciativa de esa naturaleza, a lo único que vamos a conducir es a generar mayor inestabilidad, mayor zozobra y eventualmente una situación delicada para la propia democracia. Así que yo no creo que esta sea una buena iniciativa. No ha habido nada. Y con respecto a no ha habido nada, perdón.
¿No ha habido nada para usted entonces fuera de la Constitución o del marco legal en esa conversación? ¿Nada inconstitucional e ilegal? Mire, yo no soy un experto en derecho constitucional, simplemente le digo que es una conversación cuyo contenido no voy a revelar, pero yo no veo en esa conversación nada que sea ni delictuoso ni, digamos, írrito a lo que son las normas democráticas. Lo que sí veo es que en este clima ese tipo de conversaciones se prestan a todo tipo de suspicacias y por eso creo que haría bien el presidente, creo que haría bien la primera ministra, creo que harían bien los ministros de Estado en actuar con un extremo cuidado, precisamente para que sus actuaciones no den pie a este tipo de especulaciones. Es fundamental. Recuerde usted que perdóneme un segundo, le ruego que me dé un segundo, por favor. Es fundamental que no haya ni siquiera la percepción o la interpretación de presiones indebidas sobre los organismos electorales. Ha habido, como usted sabe, un documento de una enorme importancia el día de ayer que se ha hecho público, 17 expresidentes de distintos países de ambos lados del Atlántico han concluido que no hay un resultado todavía definitivo en el Perú y que no lo habrá hasta que la máxima autoridad electoral así lo determine y ese trabajo está en su curso. Entonces, mientras nosotros esperamos que ese trabajo se realice, no contribuyamos a generar mayor inestabilidad, mayor zozobra, mayor clima de sospecha del que ya hay. ¿Le pidió el presidente de Sagasti a su padre que le pidiera eso a su vez a Keiko Fujimori, que desistiera de sus reclamos? Mire, no voy a revelar el contenido de la conversación. Mi padre respalda inequívocamente los reclamos de la señora Fujimori porque respalda su derecho a defender su voto. De hecho, cualquier persona, cualquiera en su lugar, haría exactamente lo mismo. Entiendo que Perú Libre ha presentado ayer solicitudes de nulidad también, de manera que encuentro allí una contradicción fantástica entre quienes hace pocos días acusaban a la señora Fujimori de irrespetar el proceso y el resultado y ahora están haciendo exactamente lo contrario, que es lo contrario de lo que decían que había que hacer, es presentando sus propios pedidos de nulidad. Ha habido un cúmulo de elementos altamente sospechosos, no por parte de los organismos electorales, sino por parte, a mi entender, de Perú Libre. Es muy importante que el Jurado Nacional de Elecciones, antes los jurados especiales y luego el Jurado Nacional de Elecciones, que es la segunda y última instancia, determinen exactamente cuántos votos obtuvo cada uno de los candidatos y luego tengamos a una ganadora o a un ganador. Eso no se ha producido todavía y el Perú espera impacientemente que ese resultado se pueda anunciar. Álvaro Vargas Llosa, usted nos ha dicho naturalmente que respeta el carácter privado de la conversación que su padre mantuvo con el presidente de la República. Nuestra función periodística naturalmente se detiene ahí donde comienza lo privado. Por eso quisiera aprovechar el hecho de que más allá de esta coyuntura, por grave que sea, usted es un ensayista y ha escrito libros sobre el conjunto de América Latina y sus desafíos. Por eso quisiera que nos diga algo sobre lo que le parece que se va a producir una vez que el jurado haya proclamado al próximo presidente, quien quiera que él sea, uno de los dos. ¿Qué pasos hay que dar para que nuestro país salga del entrampamiento en el que se haya metido desde hace 5 años, por decirlo así, y podamos pensar en políticas públicas comunes que sean fruto de un consenso y que tomen en cuenta la gravedad de la circunstancia generada por la pandemia? Cómo no, Fernando, hay una fractura en el país que es evidente, hay una fractura que en estos momentos se está convirtiendo en un impedimento, en un obstáculo muy serio para crear el clima de unidad, de concordia que necesitará cualquiera que sea el próximo gobernante. Va a ser muy difícil tomar decisiones en un clima de esta naturaleza, va a ser muy difícil darle a las instituciones la estabilidad, la previsibilidad que son necesarias para su normal funcionamiento y desde luego no se diga nada desde el punto de vista económico. Comprenderás, Fernando, que en este momento hay en la comunidad financiera internacional y entre los inversionistas internacionales una enorme ansiedad, una enorme preocupación sobre lo que pueda ocurrir. Si quien quiera que sea la próxima presidenta o el próximo presidente no da pasos desde el primer día para restablecer un clima de tranquilidad, de armonía, de unidad, sin renunciar a las naturales diferencias en una democracia plural, será imposible generar un clima propicio para que las inversiones vuelvan al Perú. ¿Cuáles deberían ser una necesidad urgente de serenar
los ánimos y dejar que las instituciones funcionen. Álvaro, ¿y cuáles deberían ser esos pasos, más allá de las visiones que puedan haber desde el punto de vista ideológico? Porque evidentemente hay una enorme divergencia allí. La fractura del país se ha visto agudizada en un contexto de pandemia, eso lo tenemos claro, pero también hay una expresión, digamos, de postergación estructural. Entonces, sea quien fuere, ¿cuáles son estos pasos en concreto que deberían hacerse, por lo menos en la forma? ¿Cómo no? Porque es también complicado hablar de aterrizar efectivamente medidas, pero en la forma, ¿no? ¿Cómo no? A ver, vamos a suponer que fuera Keiko la próxima presidenta. Creo que los pasos que debe dar son, en muchos sentidos, los que ya prometió durante la segunda vuelta. Tiene que convocar a un gobierno de ancha base. La percepción de que su gobierno es un gobierno esencialmente compuesto por miembros de su partido crearía, creo yo, digamos, un clima muy adverso, muy hostil a ese gobierno, generaría mucha desconfianza y evidentemente no contribuiría a la gobernabilidad que va a ser muy necesaria no solamente para ella, sino para el país en general. Así que creo que este es un primer paso. Un segundo paso es que evidentemente ella tiene que multiplicar los esfuerzos para, digamos, cerrar la grieta, la enorme grieta que hay con el sur del Perú. Creo que es muy importante que, por ejemplo, en temas como la minería, y ya, en fin, no voy a reiterar ahora con detalle las promesas de campaña, las conocemos todos, pero que ella desde el primer día trate de cumplir una de las importantes promesas que hizo con respecto al canon minero. Creo que eso podría contribuir muchísimo a restablecer un clima entre ella y su gobierno y el sur que sea de mayor concordia. En estos momentos claramente hay una dificultad allí que se ha traducido en el resultado electoral independientemente de cuál vaya a ser el desenlace final, ¿no? En el caso del señor Castillo, Mónica, yo tengo una respuesta casi única. Es fundamental que él renuncie a este proyecto golpista, inconstitucional, de convocar un referéndum para luego convocar una asamblea constituyente que no está prevista en la Constitución. Si él insiste en este proyecto, independientemente de la popularidad o impopularidad del mismo, si él insiste en este proyecto, en la eventualidad de que sea presidente, ¿qué cosa va a generar? Va a generar un reclamo enorme de la otra mitad del país contra su legitimidad, porque esa otra mitad del país dirá esto es inconstitucional, esto es ilegal, y aunque usted haya tenido un mandato para ello, no puede situarse o empinarse por encima de la Constitución. Imagínate el clima que se generaría en el país si eso ocurriera. Así que creo que la primera medida que tendría que tomar el señor Castillo en la eventualidad de que fuera presidente, y ojo que no lo es y no tiene ningún derecho a autoproclamarse presidente como lo ha hecho recientemente, eso me parece a mí fatalmente antidemocrático, lo primero que tiene que hacer es renunciar a ese proyecto golpista. Álvaro Vargas, yo quisiera, porque el tiempo avanza, hacerle una pregunta un poco personal. Usted ha estado en Arequipa, donde participó en un evento de juramento de un respaldo incondicional a la democracia por parte de Keiko Fujimori, y tiene orígenes familiares por varios lados arequipeños. ¿Cómo vive usted el hecho de que la candidata que usted respalda y por la que se desplazó a esta bella ciudad haya perdido en Arequipa? ¿Qué es lo que sintió usted allá? ¿Qué es lo que motiva a tantos arequipeños, puesto que usted ha mencionado el sur en general, pero concentrémonos en Arequipa, a votar por un candidato diferente, sino contrario a lo que proponía Keiko Fujimori? A ver, Fernando, hay dos maneras de leer ese resultado. Hay la otra también, de la cual yo me enorgullezco mucho. Compara, por favor, si me permites tratarte de tú, por favor. Compara el resultado electoral con lo que fueron sus números en las encuestas en las semanas previas. Su resultado electoral en Arequipa superó, yo creo que significativamente, lo que eran las expectativas unas cuantas semanas antes. En ningún caso pensamos, quienes la acompañamos a Arequipa, que ella podía ganar la votación en Arequipa. No somos tan ingenuos, Fernando, y tenemos ya algunas canas encima, de manera que sabíamos muy bien que había muchas resistencias a ella en Arequipa, pero su resultado en Arequipa no fue malo y fue bastante superior al que se dio en términos porcentuales en otras zonas del sur. Dicho todo esto, claro que sí, hay una resistencia. El antifujimorismo, Fernando, es una fuerza, ha sido una fuerza actuante en el Perú de los Eso lo sabe usted muy bien, de eso conoce usted, ¿eh? Así es, sobre antifujimorismo me parece que conoce. Pero esa
Pero ocurren dos cosas, Fernando. Primero, el país no puede continuar dividido de esa manera. Yo lo dije en el meeting de cierre de campaña de Keiko, y esa no fue una frase para la galería, fue una frase pensada y profundamente sentida. Es hora de acabar con esta división entre fujimorismo y antifujimorismo que ha paralizado al Perú durante demasiado tiempo. Esto por un lado. Por otro lado, evidentemente hay un trabajo muy delicado que hacer, un trabajo de filigrana, si quieres, que hacer en el sur del país, y por eso yo invoco a Keiko, en caso de que sea proclamada eventualmente presidenta, que trabaje sin descanso desde el primer día para cerrar esa grieta. Yo estoy seguro que hay muchas formas de recuperar la confianza del sur, pero evidentemente esa desconfianza está allí y se ha expresado en el resultado electoral que conocemos hasta el momento. Eso es evidente, y eso lo que reclama, por supuesto, de ella es un esfuerzo sin descanso para recuperar esa confianza. Yo creo que ella lo sabe, pero hay que reiterarlo una y otra vez, porque el país necesita recuperar un cierto sentido de armonía y de unidad. No podemos tener dos países ni tres países, no hay manera de desarrollar un país si ese país no establece unas mínimas bases de consenso, independientemente de las diferencias perfectamente legítimas que en toda democracia caben y deben existir. Solamente me quedo con, digamos, dos frases muy cortitas, Álvaro, a ver si he interpretado bien. Que no haya imprudencia de ninguna autoridad del país, y esperemos con tranquilidad y serenidad lo que determine el órgano electoral, y hay que aceptarlo. Eso es básicamente lo que usted nos está señalando. Okay. Perfecto, para quedar claros. Duda, es muy importante. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Serías una fantástica directora de periódico para poner titular. Muchas gracias. Quizá algunos años de experiencia. Muchas gracias por su tiempo y por el respaldo que usted expresa a nuestra compañera Mónica Delta. Gracias por esta entrevista que, como nos dice usted, rompe el silencio que ha mantenido por razones de prudencia durante los últimos días. Muchas gracias. Y ruego por favor ruego a sus colegas que entiendan que no he querido en los últimos días hablar y que me he visto obligado a hacerlo el día de hoy por las circunstancias extraordinarias que se habían producido. De otro modo no lo habría hecho. Creo que es el momento de esperar que las autoridades hagan su trabajo. Todos estamos impacientes porque concluyan con ese trabajo. Muchas gracias, Álvaro Vargas Llosa. Nos vamos a una pausa a las 9:31 y regresamos, Mónica y Carlos, a Ampliación de Noticias.